Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar acerca de Fermat. Fermat es un caso aparte, un sujeto que tenía supuestamente el talento como para hacer avanzar las matemáticas, pero que hizo muchos postulados que nunca se tomó la molestia de probarlos. Y bueno, hay que ser realistas. Al menos de los 3 que dejó, 2 sí se han probado también, 1 no. Y la gran pregunta que muchos se podrán hacer es, ¿y para qué estar hablando ahorita de Fermat? Pues porque hablar de políticos podríamos hacerlo, pero ellos son más un problema que una solución. Y son un problema que podría durar siglos, mucho más que los problemas que dejó Fermat. Entonces, preocupémonos de los problemas que sí podemos resolver y los que no, pues no nos preocupemos. Así de simple. Bien, hablemos de este señor Pierre Fermat, llamado el príncipe de los aficionados a las matemáticas. En realidad, él no era un matemático de profesión. Y seamos realistas, la mayor parte de los matemáticos de profesión se dedican exclusivamente a eso, a dar clases de matemáticas, no a hacer avanzar los límites de la matemática. Casos como François Viet, por ejemplo, él era ingeniero civil, ingeniero militar, sí hizo avanzar las matemáticas, pero porque él se proponía eh, estudiar algunos problemas que otros en su momento no estudiaron. Entonces, en realidad, no son muchos los matemáticos de profesión que realmente hagan avanzar este campo de la ciencia. Sin embargo, el gran problema con Fermat es que probablemente, como él era abogado, estaba más acostumbrado a tratar de imponer sus ideas simplemente por su autoridad y, y claro, a ganarse la vida dentro de lo que era su profesión. Esto era más bien una afición para él. Sin embargo, hay que reconocer que en el campo de la teoría de los números sí hizo algunos aportes. Eh, claro que la teoría de los números no es una teoría centrada en lo que podríamos llamar los números trascendentes, como el número pi, el número etcétera, etcétera, o sobre la existencia o no de los llamados números imaginarios, los complejos, etcétera, etcétera. No, casi todos los postulados o teorías tienen que ver con problemas de divisibilidad y problemas que involucran características de los números enteros. Entonces, no es, por decirlo así, el campo el que más tiempo se le dedica para los que estudian matemáticas dentro de su formación. De hecho, se debería de hacerle hincapié a muchas de esas cosas en el campo de la aritmética, pero bien sabemos que en el campo de la aritmética están más preocupados de las operaciones básicas que de muchas de las cosas que hicieron gente como Fermat. Entonces, los llamados postulados de Fermat, los 3 principales son el que tiene que ver con los llamados polímeros de Fermat, el llamado pequeño teorema de Fermat, que hoy día todavía se sigue usando como una prueba de primalidad, es decir, es un teorema que me permite saber si un número es primo o no lo es. Y el llamado último teorema de Fermat, que es más bien una especie de enigma matemático que estuvo sin poderse resolver desde el siglo XVII hasta 1995, cuando un matemático inglés, Andrew Wells, lo terminó resolviendo. Pero para eso tuvo prácticamente que establecer nuevas teorías matemáticas. Ahora, de quien vamos a hablar también es de Leonard Euler. Este es un matemático suizo y él fue el que hizo más por poner en claro los trabajos de Fermat. Para empezar, porque no se creyó que todo lo que decía Fermat era cierto, y además porque en el campo de las matemáticas, para realmente estar seguro que algo es cierto, tiene que haber una demostración.
no son ni siquiera las demostraciones empíricas, aunque a veces una demostración empírica puede servir para demostrar que alguien se ha equivocado con algún postulado o con alguna conjetura. Pero este señor fue el que hizo dos cosas importantes. Uno, demostró que de dónde se podía deducir la famosa prueba de primalidad de Fermat, es decir, el pequeño teorema de Fermat. Y también demostró que los llamados primos de Fermat solo son 5. Solo hay 5 en todo ese universo que debe ser casi infinito de números primos. Solo de esos 5 números que Fermat dijo que debían de ser primos, solo 5 son primos. Y este es Andrew Wiles, que en 1995 tomó la ecuación de Fermat y logró demostrar de que esta ecuación no tiene solución para valores de n mayores de 3 y valores de x, y, z que fueran enteros. Ahora hablemos del primero de los postulados que estamos hablando de Fermat, los llamados primos de Fermat. Estos son números que se originan de esta fórmula. N puede ser cualquier valor entero. Ahora, según Fermat, con esta fórmula se podría originar un número infinito de números primos. Pero Fermat solo lo probó como 4 o 5 veces. Viene Euler, se pone a probar lo que Fermat decía que sí era verdad, genera el sexto número primo y se topa ya al buscar si había algún número que lo pudiera dividir, que sí lo había. Entonces resulta ser de que el sexto primo en realidad no lo era. Entonces ahí ya falló por primera vez esta fórmula, y encima de todo pruebas posteriores demostraron de que más allá de los primeros 5 números primos que se podían generar con él de esta forma, no había un sexto, no había un séptimo, no había un octavo. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y por qué será, verdad? Entonces, ¿por qué solo 5 primos? Lo que cualquiera sería. Entonces, yo les recomiendo que se lean todo este trabajo que se llama Conjeturas sobre los primos de Fermat. Esto lo escribí yo, está en Kobo, ahí lo pueden ir a comprar. Ahí se explica toda la dichosa conjetura sobre los primos de Fermat y nos dice en esencia de que sí se pueden generar infinitos números de Fermat, pero no todos van a ser primos. Y la razón por la cual no todos van a ser primos, en esencia, así sin tener que entrar mucho en detalle, es que entre más grande es un número, menos probable es que este sea un número primo. Y lamentablemente toda esa fórmula que se inventó Fermat crece demasiado rápido y todos esos números cabe la posibilidad de que sean divisibles por otros que son originados de otra fórmula, que es una fórmula un poco más pequeña, un poco más sencilla, pero siempre, tarde o temprano, uno de esos números de fórmula resulta ser un divisor de estos primos de Fermat. Entonces, al final, solo nos quedamos con 5 y no hay más. Y entre más grande sea el número que queramos probar, de todos los posibles de los cuales Fermat habló, menos probable es que ese número sea primo. Ahora, tenemos lo que es el pequeño teorema de Fermat. Euler demostró de que esta fórmula va a dar, demostró que funciona y estableció de que, en efecto, aquí el valor de K, ese cociente que hay entre las dos cantidades, va a dar siempre un número entero, siempre que P sea un número primo. El valor de A en realidad no importa mucho, mientras, claro, A sea un número entero. Como prueba de probabilidad casi siempre se ocupa A igual a 2 para no tener que estar trabajando con valores demasiado grandes, pero como prueba de probabilidad funciona y ha funcionado durante siglos y es más rápida que otras pruebas de probabilidad que se han establecido por ahí. Ahora, ¿cómo se puede demostrar esto? Eso lo voy a sacar en otro video. Ahora, ya para resumir, el llamado último teorema de Fermat, o la fórmula de Fermat, como lo llama Wiles, es esta. Dice A elevado a n
más b elevado a n nunca va a ser igual a c elevado a la n, independientemente de los valores de a, b y c que se escojan, cuando n es mayor o igual que 3. Ahora, para n2 si se cumple la igualdad, pero no en todos los casos, por supuesto, sino solo en algunos casos. Pero n igual 2 es una situación aparte. Para n mayor o igual que 3, esto nunca se va a cumplir. Y Andrew Wells fue quien finalmente demostró que eso era cierto. Conste, él se valió de unas teorías nuevas que él mismo estableció, mientras que yo en otro video me voy a tomar la molestia de demostrar que efectivamente este último teorema se cumple independientemente del valor de n, claro, cuando n es mayor o igual que 3, pero sin utilizar las mismas herramientas que utilizó Wells, sino que otras herramientas un poco más simples y que hubieran estado incluso al alcance del propio Fermat. ¿Por qué él no hizo una demostración formal? Porque en realidad nunca se ha demostraciones formales. Es decir, por eso es que siempre se le tilda como el príncipe de los aficionados, no como un matemático riguroso. Pero aún así hay que reconocer que sí puso en qué pensar a la gente durante mucho tiempo.